Tras los rumores de divorcio que se difundieron ampliamente, Miriam Hernández, a sus 59 años, finalmente ha hablado. No para negar los rumores, ni para evadir el tema, sino para revelar la verdad sobre su matrimonio con Jorge Sanján, el hombre que la ha acompañado durante muchos años, tanto en los momentos de gloria y glamour, como en los desafíos. ¿Qué sucedió realmente tras los rumores? Y su matrimonio sigue siendo lo que el público creía. A los 59 años, después de semanas marcadas por rumores de divorcio y titulares insistentes, Miriam Hernández decidió no seguir guardando silencio. No lo hizo desde la rabia, ni desde la necesidad de defender una imagen pública, sino desde la necesidad de decir su verdad. Porque cuando una historia se repite demasiadas veces en boca de otros, llega un punto en que el silencio pesa más que cualquier declaración. Durante años, su matrimonio con Jorge Sanján fue visto como una alianza sólida, casi indestructible. Él no solo fue su esposo, sino también una figura clave en su carrera, su apoyo constante y su compañero en decisiones importantes. Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad, hubo etapas complejas que el público jamás conoció en profundidad. Miriam admitió que las crisis no son exclusivas de quienes viven lejos de los reflectores. En su caso, la exposición constante amplificaba cualquier tensión. Cuando aparecieron los rumores de separación, lo que más le dolió no fue la especulación en sí, sino la forma en que se construyeron narrativas, sin conocer el fondo de la historia. Comprendió que el silencio que durante tanto tiempo protegió su intimidad, empezó a interpretarse como confirmación. Con serenidad reconoció que su matrimonio atravesó momentos difíciles. No negó las discusiones ni las diferencias acumuladas con el paso de los años. Admitió que convivir durante décadas implica enfrentar cambios personales profundos. Las prioridades se transforman, los ritmos de vida se modifican y las expectativas evolucionan. Pretender que todo permanece igual es una ilusión. En su confesión, dejó claro algo esencial. No todo conflicto significa ruptura. Muchas veces las crisis representan un punto de inflexión. Un momento incómodo que obliga a replantear dinámicas, a revisar acuerdos tácitos y a redefinir el vínculo. Miriam señaló que hubo conversaciones intensas, silencios necesarios y reflexiones personales que no podían resolverse de un día para otro. También habló de la presión de mantener una imagen pública coherente, mientras en privado intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. La opinión externa puede convertirse en un ruido constante que dificulta la introspección. Ella entendió que antes de responder al mundo, necesitaba claridad interna. No quería reaccionar desde la emoción del momento, sino desde la conciencia. Miriam Hernández confirmó que su relación con Jorge Sanján no fue una construcción frágil. Fue una historia larga, compleja y profundamente significativa. Por eso, cuando surgieron tensiones reales, ambos tuvieron que mirarse sin máscaras. Reconocer errores, admitir distancias y aceptar que el desgaste acumulado necesitaba atención. A los 59 años, la artista comprendió que el amor no siempre se manifiesta de la misma manera que en los primeros años. La pasión inicial puede transformarse en compañerismo, en respeto, en memoria compartida. Pero si esa transformación no se conversa, puede confundirse con frialdad o desconexión. Parte de su proceso fue distinguir entre una etapa de cambio y una ruptura definitiva. En medio de los rumores, lo más importante para ella fue proteger a su familia y mantener la dignidad del vínculo construido durante tanto tiempo. No buscó desmentir cada comentario ni alimentar especulaciones. Eligió el silencio mientras procesaba lo que estaba viviendo. Y ahora al hablar lo hace desde la madurez que dan los años y la experiencia. Su confesión no pretende dramatizar ni minimizar. Pretende contextualizar. Sí hubo dificultades. Sí hubo momentos de duda. Pero también hubo diálogo, historia compartida, y una reflexión profunda sobre lo que realmente querían para el futuro. Porque una relación tan larga no se define por un rumor, sino por décadas de decisiones tomadas en conjunto. Miriam dejó claro que la verdad rara vez es tan simple como los titulares. Las relaciones humanas no caben en una frase breve.
ni en una especulación mediática. Son procesos llenos de matices. Y a los 59 años, ella decidió contar esa complejidad con honestidad, sin victimizarse y sin acusar. Lo que confesó no fue un escándalo, sino una realidad humana. El amor necesita revisión constante. Necesita conversación, ajuste y valentía para enfrentar lo que duele. Y esa valentía, según sus propias palabras, fue lo que la llevó hacia el hablar ahora. Hablar ahora cuando sintió que el silencio ya no protegía, sino que confundía. Así comenzó su declaración más sincera. No para alimentar el drama, sino para poner en su lugar una historia que durante años fue compartida entre dos personas que, más allá de los rumores, vivieron una relación real con luces y sombras como cualquier otra. Durante muchos años, la historia de Miriam Hernández y Jorge St. fue observada desde fuera como una unión fuerte, casi estratégica. Él no solo era su esposo, también era parte activa de su entorno profesional. Esa combinación entre vida personal y trabajo puede parecer ideal cuando todo funciona, pero también puede convertirse en una fuente constante de presión cuando surgen desacuerdos. Detrás de los escenarios llenos de las giras internacionales y de las canciones románticas que marcaron generaciones, existía una rutina muy distinta a la que el público imaginaba. Horarios extensos, viajes prolongados, decisiones financieras, compromisos familiares. La vida artística no se detiene y muchas veces exige más de lo que una relación puede absorber sin desgaste. Miriam reconoció que hubo etapas en las que el trabajo ocupaba el centro de todo. La carrera requería planificación, estrategia, disciplina. Y cuando el esposo también forma parte de esa estructura, la línea entre lo profesional y lo personal puede volverse difusa. Las conversaciones laborales invadían espacios íntimos. Las decisiones estratégicas podían generar tensiones emocionales. No siempre era sencillo separar los roles. Con el paso del tiempo comprendieron que convivir y trabajar juntos exige límites claros. Cuando esos límites no se establecen con firmeza, el desgaste aparece casi sin aviso. Hubo momentos en los que desacuerdos profesionales se trasladaron al ámbito personal y viceversa. Esa mezcla constante fue uno de los desafíos más complejos que enfrentaron. Además, la exposición pública añadía una capa adicional de presión. Cada éxito reforzaba expectativas. Cada pausa generaba especulaciones. Mantener una imagen de estabilidad mientras en privado atravesaban diferencias internas requería un esfuerzo emocional considerable. Miriam admitió que no siempre fue fácil sostener esa dualidad sin sentirse agotada. También existieron cambios personales inevitables. Con los años cada uno evolucionó. Las prioridades se ajustaron. Lo que antes parecía incuestionable comenzó a revisarse. Ella misma confesó que hubo etapas de introspección profunda, momentos en los que necesitaba preguntarse, ¿qué quería realmente más allá del personaje público? Ese proceso interno no siempre coincidía con las expectativas del entorno. Jorge St. por su parte, también atravesó transformaciones. Cuando dos personas cambian al mismo tiempo, el desafío no es solo crecer individualmente, sino hacerlo sin perder la conexión. En algunas etapas, la sincronía parecía natural. En otras, debieron esforzarse por reencontrarla. La convivencia prolongada expone detalles que al inicio pasan desapercibidos. Diferencias en la manera de enfrentar problemas, en la gestión del estrés o en la comunicación emocional. Miriam reconoció que hubo discusiones que no tenían que ver con grandes traiciones, ni con hechos dramáticos, sino con acumulación de pequeñas tensiones no resueltas a tiempo. Otro factor importante fue el ritmo de la industria musical. Las giras, los ensayos, las grabaciones y la planificación constante dejan poco espacio para el descanso emocional. Cuando la vida se vuelve una agenda permanente, la intimidad puede quedar en segundo plano si no se protege conscientemente. Ella entendió que la relación necesitaba espacios propios lejos de las exigencias externas. Durante muchos años intentaron equilibrar esa dinámica con responsabilidad. Hubo periodos en los que lograron armonía y otros en los que la presión superaba la paciencia.
La clave, según Miriam, fue no ignorar las señales de desgaste. Cuando algo no funcionaba, intentaban hablarlo, aunque no siempre encontraran soluciones inmediatas. El desgaste no surgió de un solo evento, sino de la acumulación silenciosa de responsabilidades compartidas. Trabajar juntos puede fortalecer el vínculo, pero también puede intensificar los conflictos si no existe una comunicación clara. Con el tiempo comprendieron que proteger el matrimonio exigía redefinir roles y redistribuir responsabilidades. Miriam señaló que hubo momentos de distancia emocional. No una ruptura abrupta, sino una sensación gradual de desconexión que requería atención. En lugar de negarla, decidió observarla con honestidad. Entendió que toda relación larga atraviesa fases de cuestionamiento. Detrás de cada concierto exitoso y cada aplauso, existía una realidad compleja. Una pareja que intentaba sostener no solo una familia, sino también una estructura profesional compartida. Esa combinación fue tanto una fortaleza como un desafío constante. Así, durante años, vivieron una dinámica intensa que exigía madurez, paciencia y ajustes permanentes. No fue una historia lineal. Fue un proceso lleno de aprendizajes, de intentos por mantener el equilibrio y de decisiones tomadas en medio de circunstancias cambiantes. Esa realidad invisible para muchos fue el verdadero escenario donde se definió la fortaleza de su matrimonio. Cuando comenzaron a circular los rumores de divorcio, Miriam Hernández no reaccionó de inmediato. No publicó aclaraciones apresuradas ni respondió a cada comentario que aparecía en medios o redes. Eligió el silencio. Y esa decisión, lejos ya de ser indiferencia, fue una forma de proteger algo que consideraba demasiado valioso para convertirlo en espectáculo. Sin embargo, el silencio tiene un costo. Cada titular, cada especulación repetida, cada versión no confirmada, iba construyendo una narrativa paralela. Una historia contada por otros, sin matices, sin contexto, sin el peso real de los años compartidos con Jorge Sanchán. Miriam reconoció que lo más difícil no fue leer los rumores, sino sentir cómo se simplificaba una relación compleja en frases breves y categóricas. El entorno mediático suele exigir respuestas rápidas, pero las decisiones importantes no siempre se toman con rapidez. Ella entendió que antes de hablar públicamente, necesitaba claridad personal. No quería desmentir algo sin haberlo reflexionado profundamente. No quería confirmar nada desde la confusión emocional. Necesitaba tiempo. Durante ese periodo, el ruido externo contrastaba con un proceso interno intenso. Hubo conversaciones privadas, momentos de introspección y análisis de lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos. No era una situación que pudiera resolverse con una declaración pública. Era un proceso que requería honestidad mutua. Miriam confesó que hubo dolor. No solo por los rumores en sí, sino por la exposición de algo que consideraba íntimo. Sentía que su vida personal era observada con lupa, como si se tratara de un guión más dentro de su carrera artística. Pero el matrimonio no es un espectáculo. Es una construcción emocional que merece respeto. La presión social también genera una expectativa implícita: mantener la imagen de estabilidad. Cuando una figura pública atraviesa dificultades personales, muchos esperan una versión clara y definitiva. Pero las relaciones humanas no funcionan en términos absolutos. No siempre hay un sí o un no inmediato. A veces hay incertidumbre, evaluación y procesos en evolución. Miriam comprendió que el silencio prolongado empezó a interpretarse como confirmación de ruptura. Esa interpretación le hizo reflexionar sobre la importancia de recuperar la narrativa. No para justificar, sino para contextualizar. No para defender una imagen, sino para ofrecer una verdad más completa. En medio de esa etapa, también enfrentó el impacto emocional en su entorno familiar. Los rumores no afectan solo a la pareja. Alcanzan a hijos, amigos y personas cercanas. Proteger ese círculo fue una prioridad. Antes de cualquier comunicado público, la conversación interna era lo más importante. Ella admitió que hubo momentos de vulnerabilidad. Dudas reales, cuestionamientos legítimos sobre el futuro y sobre la forma en que querían continuar. Pero también hubo respeto.
En ningún momento se transformó en una guerra pública ni en una confrontación expuesta. Ambos mantuvieron una postura de discreción. El silencio no fue ausencia de acción. Fue un espacio para pensar, para escuchar y para comprender lo que cada uno sentía. A veces, hablar demasiado pronto puede cerrar puertas que aún necesitan explorarse con calma. Miriam prefirió evitar decisiones impulsivas. Con el paso de las semanas, entendió que los rumores, aunque dolorosos, también obligaron a enfrentar preguntas que tal vez habían quedado postergadas. La exposición aceleró un proceso de revisión que probablemente habría llegado de todas formas, pero de manera más lenta. Finalmente decidió hablar cuando sintió que podía hacerlo desde la serenidad. No para dramatizar ni para alimentar la polémica, sino para poner límites al relato externo. Su intención no era crear una versión perfecta, sino ofrecer una perspectiva realista. Los rumores fueron un punto de tensión, sí, pero también fueron un catalizador de reflexión. Le recordaron que ninguna relación está exenta de cuestionamientos y que la madurez consiste en enfrentarlos, sin destruir lo construido. Así, la etapa de silencio no fue una huida. Fue una pausa necesaria en medio del ruido. Una pausa para evaluar, para proteger y para decidir cómo continuar. Porque más allá de titulares y especulaciones, la historia real solo podía definirse desde dentro, no desde fuera. Con el tiempo, Miriam Hernández comprendió que la longevidad de su relación con Jorge Saint-Jean no se sustentaba en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas juntos. Durante décadas compartieron alegrías y logros, pero también atravesaron desafíos silenciosos que pocas personas pudieron observar. La estabilidad que mostraban al público no era accidental, era el resultado de decisiones conscientes y de una construcción diaria de confianza y respeto mutuo. Uno de los aprendizajes más importantes que compartió Miriam es que la intimidad emocional requiere atención constante. No basta con convivir. Es necesario conversar, comprender y adaptarse a los cambios del otro. Con los años ambos evolucionaron no solo en lo personal, sino también en lo profesional, y esas transformaciones debieron integrarlas a la relación, sin perder la complicidad que los unía. Aprender a aceptar al otro con sus cambios y limitaciones fue clave para mantener el vínculo sólido. Miriam reconoció que hubo momentos de tensión profunda, discusiones que parecían no tener salida, y silencios que pesaban más que las palabras. Pero también hubo comprensión y escucha activas, elementos que permitieron que esas dificultades se transformaran en oportunidades de crecimiento. Cada conflicto fue enfrentado con la intención de fortalecer la relación, no de ganar una discusión. En su experiencia, los desacuerdos no debilitan una relación, si se manejan con honestidad y respeto. Otro aspecto esencial que destacó fue la paciencia. Mantener un matrimonio a lo largo de los años implica aceptar que no siempre habrá coincidencias, que surgirán diferencias de opinión, y que algunas expectativas pueden no cumplirse. La paciencia permitió que las diferencias se gestionaran con equilibrio, evitando que los momentos de frustración se convirtieran en resentimientos duraderos. Además, Miriam habló de la importancia del perdón. Reconocer errores propios y perdonar los del otro fue fundamental para reconstruir la confianza cada vez que se vio afectada. La resiliencia emocional no se genera de manera automática. Requiere disposición para revisar actitudes, aceptar responsabilidades y corregir caminos cuando sea necesario. La comunicación también jugó un papel central en su relación. Con el tiempo aprendieron a expresar necesidades, emociones y preocupaciones sin temor a ser juzgados. Esa transparencia fortaleció la confianza y redujo el riesgo de malentendidos prolongados. Aprendieron que el diálogo no siempre es cómodo, pero es imprescindible para mantener la conexión emocional. La complicidad cotidiana fue otro pilar fundamental. Más allá de los grandes gestos públicos, fueron los pequeños momentos compartidos. Una conversación tranquila, una mirada cómplice, gestos silenciosos de apoyo, los que consolidaron la relación. Miriam destacó que esas acciones simples repetidas a lo largo del tiempo fueron más significativas que cualquier demostración espectacular de afecto.
Asimismo, reconoció que el compromiso constante fue la clave para superar las crisis. Elegir quedarse, elegir escuchar, elegir comprender y elegir acompañar todos los días permitió que la relación se sostuviera frente a las dificultades. No fue un camino lineal. Hubo altibajos, pero la decisión consciente de continuar juntos prevaleció sobre los momentos de duda o desconexión. Finalmente, Miriam Hernández enfatizó que la madurez emocional fue determinante para mantener la relación. Comprender que ambos cambiaban con los años, que sus prioridades se ajustaban y que los desafíos eran inevitables, permitió construir un matrimonio resiliente y profundo. La relación no se basó en ilusiones románticas ni en expectativas irreales. Se fundamentó en la realidad, en la aceptación de las imperfecciones y en la voluntad de crecer juntos. En síntesis, la verdad detrás de su matrimonio es que no hay fórmulas mágicas ni caminos fáciles. La fortaleza de su relación provino del respeto, la comunicación, la paciencia, el perdón y la capacidad de elegir diariamente estar juntos. Esa construcción silenciosa y constante es lo que permitió que su historia se sostuviera frente a rumores, desafíos y cambios inevitables a lo largo de los años. A los 59 años, después de atravesar rumores de divorcio, cuestionamientos públicos y procesos internos intensos, Miriam Hernández entiende que esta etapa de su vida no se trata de explicar el pasado, sino de decidir el presente. Porque cuando una relación ha atravesado décadas, lo verdaderamente importante no es lo que otros opinan, sino lo que dos personas están dispuestas a construir a partir de ahora. Ella admite que el tiempo cambia la manera de amar. A los 20 o 30 años, el amor puede sentirse urgente, apasionado, casi impulsivo. Pero a los 59 el amor se vuelve reflexión. Se vuelve responsabilidad emocional. Se vuelve una elección consciente que no depende únicamente del entusiasmo, sino del compromiso real con el bienestar mutuo. Miriam reconoce que la etapa actual con Jorge Santillán no es idéntica a la de los primeros años. No podría serlo. Han vivido experiencias que transforman éxitos profesionales, presiones mediáticas, responsabilidades familiares, silencios acumulados y conversaciones difíciles. Cada uno de esos elementos dejó huellas, y esas huellas obligaron a revisar el vínculo con madurez. En esta fase la pregunta no fue ¿qué dirán?, sino ¿qué queremos nosotros? Esa diferencia cambió completamente la perspectiva. Durante años, muchas decisiones estuvieron influenciadas por compromisos externos, por agendas exigentes, por expectativas del entorno. Pero cuando los rumores comenzaron a crecer, Miriam entendió que el centro debía volver a lo esencial, la claridad emocional. Habla de la importancia de detenerse, de no reaccionar de inmediato, de permitir que el ruido externo se disipe antes de tomar decisiones que afectan toda una historia compartida. Porque un matrimonio de décadas no puede reducirse a un impulso ni a una reacción momentánea. También reconoce que el amor maduro exige valentía. Valentía para admitir que algo necesita ajustes. Valentía para aceptar que la rutina puede haber desgastado la conexión. Valentía para conversar sin defensas y escuchar sin interrumpir. Esa disposición a revisar lo construido no debilita el vínculo. Lo fortalece si ambos están dispuestos a hacerlo. Miriam reflexiona sobre el orgullo como uno de los mayores obstáculos en las relaciones largas. Con los años aprendió que insistir en tener la razón puede generar distancias innecesarias. A veces la prioridad no es ganar una discusión, sino preservar el respeto. Esa comprensión fue clave en esta etapa. Además destaca que el presente no debe sostenerse únicamente por el pasado. Los años compartidos tienen valor, pero no deben convertirse en una obligación automática. Lo que sostiene una relación es la decisión renovada de continuar, no la inercia. Y esa decisión debe ser libre, no condicionada por el miedo o por la presión social. En su mensaje, hay una idea central. La estabilidad emocional. No se construye hacia afuera, se construye hacia adentro. No importa cuán sólida parezca una pareja desde el exterior. Lo que determina su continuidad es la honestidad interna.
Miriam comprendió que proteger la imagen no es lo mismo que proteger la relación. También envía un mensaje a quienes atraviesan crisis similares. No todo momento de tensión es señal de ruptura definitiva. A veces es un llamado de atención, una oportunidad para redefinir acuerdos, redistribuir responsabilidades y recuperar la conexión emocional. Pero esa oportunidad solo tiene sentido si existe voluntad mutua. A los 59 años ella ya no idealiza el amor como algo perfecto. Lo ve como un proceso que requiere ajustes constantes, como un diálogo permanente, como una construcción que necesita mantenimiento. Esa visión madura no elimina la emoción, la transforma en algo más estable y profundo. Miriam Hernández no ofrece certezas absolutas sobre el futuro. Lo que ofrece es transparencia sobre el presente. Una relación larga no es una línea recta, es un camino lleno de curvas. Lo importante es decidir si ambos quieren seguir caminando juntos. Y en este momento de su vida esa es la reflexión que comparte el amor. No se mide por la ausencia de crisis, sino por la forma en que se enfrentan. No se sostiene por la opinión pública, sino por la coherencia privada. No depende de la imagen externa, sino de la voluntad interna. Así su mensaje no es dramático ni triunfalista. Es humano. Es sereno. Es consciente. Porque después de tantos años, lo que realmente importa no es defender una historia, sino vivirla con autenticidad y responsabilidad emocional. La historia de Miriam Hernández nos recuerda que detrás de cada rumor y cada titular hay una vida real llena de matices, decisiones y momentos de reflexión. Su matrimonio con Jorge Saint-Jean no ha sido perfecto, pero ha sido auténtico, construido con paciencia, diálogo y compromiso consciente. Esa autenticidad es lo que lo ha sostenido frente a los desafíos y las especulaciones externas. Más allá de la fama y del escrutinio público, lo que permanece es la verdad de la relación. El respeto mutuo, la capacidad de perdonar, la voluntad de reconstruir y la decisión diaria de elegir al otro. Porque las relaciones largas no se sostienen solo con amor. Se sostienen con decisiones reiteradas, con madurez emocional y con la honestidad de mirar el vínculo tal como es. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Qué significa para ti sostener una relación a lo largo del tiempo? ¿Hasta qué punto las opiniones externas deben influir en tus decisiones personales? Si esta historia te hizo pensar, deja tu comentario y comparte tu perspectiva. Suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos reales de amor, compromiso y resiliencia que nos enseñan que detrás de la fama y los titulares siempre hay personas tomando decisiones conscientes que marcan la diferencia.